En el libro de Lucas, que había una mujer que había perdido todo. Había perdido a su compañero y ahora también había perdido al único hijo que tenía. Y narra la escritura que sacaban al niño para enterrarlo, y mientras que salían para enterrar al niño, dice la palabra del Señor que Jesús entraba. Y cuando se encuentran en el camino, le dice una palabra al Señor: no llores. Y yo le preguntaba, pero primero haz el milagro, y una vez que hagas el milagro le dices que no llores. Pero es que Dios es tan bueno que incluso sin hacer el milagro Él trae paz a nuestra vida. Porque el Señor dijo en Juan capítulo 16: mi paz os doy y mi paz os dejo. No como el mundo lo da, sino como yo solamente la puedo dar. Amén. Bueno, yo en esta tarde quiero 10 minutos solamente. Quiero empezar a tocar un libro de la Escritura poco a poco, para que vayamos tomando los cimientos, que yo sé que usted los tiene, pero creo que en una casa sin cimientos, llevamos tiempo hablando de la casa, y creo que ahora vamos a tocar un pilar fundamental, el pilar de la doctrina. Dijimos hace unos días que hay dos pilares por el cual se sustenta una casa cristiana. Una casa cristiana se sustenta por el pilar de la doctrina, y esa doctrina nos produce santidad. Porque aquel que ama la palabra se santifica, dice la Escritura. Acompáñame, Juan. Y hoy vamos a tocar un poco de doctrina, así que quiero que estén atentos 10 minutos solamente. Para ello vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 1. Y dice la palabra del Señor así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales también estéis vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Puede usted tomar asiento? Ustedes saben que el apóstol Pablo no era uno de los discípulos que el Señor había elegido. Según registra la Escritura en Mateo capítulo 10, el Señor llama a discípulos para que estuvieran con Él. Y de los discípulos que Él llama, escoja 12. Pero el Señor, en su omnisciencia, Él ya sabía lo que tenía que hacer. Y cuando en el Hechos capítulo 2 tienen que elegir a otro apóstol para ocupar el lugar de Judas, dice la Biblia que escogieron a un tal Matatías juntos, si no mal recuerdo. Pero este no era el que el Señor tenía preparado. El Señor tenía un hombre preparado, a un hombre que lo tenía desde el vientre de su madre, según recita él y luego expresa, que este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabemos que es el padre de la doctrina y el apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo tiene un ministerio, y ese ministerio no se lo dio ningún hombre, ni recibió la enseñanza de ningún hombre, ni tampoco fue enseñado por palabra de hombre, sino que el mismo Dios resucitado, nuestro Señor Jesucristo, le expresó todo lo que tenía que proclamar. Y ahora el apóstol Pablo en la carta de los Romanos empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Me llama la atención el orden con el cual Pablo empieza. Pablo empieza, seguramente, cualquier persona, porque el Evangelio, por la gracia de Dios, ha traído reconocimiento a algunas personas, porque el Evangelio es bonito y ha traído reconocimiento a gente, porque hay gente, todos sin excepción, que no merecemos el Evangelio, porque el Evangelio es por gracia, es solamente por gracia, y se recibe por la fe en el Señor. Pero Pablo no pone el apostolado primero. Pablo no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, no. Él primero se denomina siervo, porque para ser apóstol antes hay que ser siervo. Para ser cristiano antes hay que arrepentirse. Para ser un hijo de Dios antes hay que aceptar lo que el Señor manda en su palabra. Y San Pablo en aquí empieza diciendo: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Siervo es la condición de lo que yo soy, y el llamado, el apostolado, es algo que me ha regalado el Señor.
yo soy cristiano y lo que me dé el Señor por regalo es el ministerio, eso es un regalo del ministerio. Pero primeramente yo soy hijo de Dios y a través de ese hijo de Dios tengo que comportarme, vivir y actuar conforme la palabra a mí me enseña. Y Pablo, aunque era el apóstol a los gentiles, aunque es el padre de la doctrina, aunque hizo 3 viajes misioneros predicando por toda Europa y Asia, él no se tenía el alto estándar, sino que dice: yo Pablo, siervo de Jesucristo. Hay otra versión que dice esclavo, y es importante notar lo que significa esclavo, porque el apóstol Pablo luego después empieza a desarrollar lo que significa la esclavitud. Todos aquí sabemos que San Pablo en la carta a los romanos dice que estamos esclavos a 3 cosas. En el capítulo 6, verso 6, el apóstol Pablo declara que Jesús nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Todos, sin excepción, éramos esclavos del pecado. La palabra esclavo, si usted va al diccionario de la lengua, significa una persona que no tiene voluntad propia. Es decir, una persona que ha sido adquirida por otro y ahora esa persona ya no tiene facultades. Quizá ahora no conozcamos nosotros, no interpretemos bien lo que significa la esclavitud, porque ahora ya por la gracia de Dios no hay. Pero en el tiempo cuando se escribió el Nuevo Testamento, la esclavitud estaba al orden del día. La esclavitud es muy antigua. Ya los primeros imperios, como Egipto y Babilonia, cogían a la gente como esclavos. Es decir, cuando un imperio, usted sabe lo que significa un imperio. Un imperio es una nación que quiere extenderse más allá de su reino. Es decir, que si nosotros linares queremos conquistar Jaén, tenemos que avanzar y llegar allí, conquistarlo, vencerlo, porque eso es un imperio. Aquella persona que quiere conquistar más de su límite. Cuando los pueblos antiguos iban y conquistaban, no mataban a todo el mundo tampoco, mataban a gente, pero se quedaba gente viva. Y para que esa gente no tuviera facultad y no se pudiera rebelar, ¿saben lo que hacían? Los cogían como esclavos, le quitaban su poder, le quitaban sus casas, le quitaban todo lo que tenían y lo tenían a servidumbre. El pueblo de Israel sí sabía lo que era eso, porque dice la Escritura que estuvieron 400 años, 430 años para ser exactos, en esclavitud en Egipto. Estuvieron solamente haciendo ladrillos y solamente construyendo bajo los reinados de la 14ª dinastía, Ramsés I, Ramsés II, y ellos sabían lo que era ser esclavos. Ellos no tenían vida, se levantaban por la mañana y se iban a pisar ladrillos, se acostaban por la noche, cogían un trozo de pan, comían y por la mañana no tenían futuro. Ellos sabían que su futuro era otra vez pisar ladrillos, pero había un clamor en su corazón y era que viniera el libertador, porque aunque eran esclavos tenían la promesa y tenían y sabían que sus padres le habían contado que tenían que venir un redentor y tenía que venir un libertador. Y ellos cada noche, aunque estaban esclavos en Egipto, ellos le transmitían a sus hijos: aguantar, resistir, porque vendrá uno que nos libertará. Y ahora San Pablo dice, eso es físicamente, la esclavitud físicamente. Pero dice la Biblia que somos, o estábamos mejor dicho, esclavos al pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al ser humano, lo crea perfecto, lo crea un hombre perfecto en todo su sentido, pero le da un mandamiento, le dice: no traspases este lindero. Si traspasas este lindero, serás esclavo y perderás la comunión conmigo. Esa era la desobediencia. Cuando Adán, a través del inducido por Eva, come del fruto que el Señor le había prohibido, en ese momento pasa algo en su naturaleza. Su naturaleza pasa de ser libre a vivir en esclavitud. Ahora ya tenían deseos que lo dominaban, ya tenían concupiscencia, ya tenían cosas que solamente venían para eso. Ha sucedido 3 cosas. Está la triple muerte. Está la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Adán experimentó las 3 tipos de muerte. Aunque es verdad que Adán no murió físicamente en ese momento, pero sí Adán pudo experimentar. La muerte física es la paga del pecado.
Dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, que ahora nosotros, nuestra naturaleza, nuestra mente carnal, que ese es otro tema que Pablo utiliza. Pablo utiliza en Romanos dos tipos de mente: la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal es la que está esclava a los sentimientos, a las pasiones y a las concupiscencias de la carne. Pero la mente espiritual es la que se renueva y que a través de la palabra trae la liberación. Y ahora dice San Pablo, ¿cuál es solamente la solución para salir de la esclavitud del pecado? Hay una solución y hay un antídoto. El antídoto ya se lo dio el propio Dios a la serpiente. Le dijo el Señor en Génesis 3:16 que ese es el primer relato del Evangelio que hay. Ese es la primera indicia del Evangelio. Ahí, según lo que saben, dicen que este es el proto-evangelio. Cuando Dios le dice a la serpiente, la maldice y le dice, tú le pisarás el calcañar, pero él te pisará la cabeza. A lo largo de la historia, todo hombre que ha nacido, todo hombre que nacerá, hasta que Cristo venga, nacemos bajo la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque es una herencia que traemos. Viene en nuestro ser, viene en nuestra naturaleza. Todo hombre, toda mujer que nace en la condición de pecador. Pero ahora la serpiente, y alma la Dios. Ustedes saben que en la Biblia ha habido muchos hombres santos. A lo largo de la Escritura podemos ver cómo se levantó Noé, un hombre en su generación justo, Valentín, pero llegó la serpiente, le picó y le entró el veneno mundo. Vemos también a Moisés, aquel que hablaba cara a cara con Dios, pero llegó la serpiente, le mordió y también murió. Podemos ver a Jeremías, a Isaías, a todos los profetas. Ha llegado la serpiente, le ha mordido y el pecado ha entrado y el veneno ha hecho que muera. Pero hubo uno, y algo alaba a Dios, y este es el antídoto para salir de la esclavitud. Este es el antídoto que nos da la victoria. Hubo uno en la cruz del Calvario, que también la serpiente iba a cumplir la profecía, y fue la serpiente y lo vio moribundo, lo vio debilitado, y de ella diría, voy a morderle. Y cuando le mordió, dijo la serpiente, pero ¿esto qué es? Este no tiene efecto, el veneno no tiene efecto en él. ¿Sabes por qué? Porque él se engendró en un cuerpo como el tuyo y como el mío, y alma a Dios. Pero la diferencia es que él era sin pecado, él era santo, y en la cruz del lado mío nos libertó, no solamente nos dio la victoria, sino también que nos libertó de la esclavitud del pecado. Por eso, toda la persona, y perdonadme, yo no puedo ser más santo que la Biblia, y mi lenguaje no puede estar más alto que la Biblia. Dice la Biblia que todo aquel que vive en pasiones deshonestas está en la esclavitud del pecado. Todo aquel que vive en la maldición está en la esclavitud del pecado. Todo aquel que vive en la borrachera está en la esclavitud del pecado. Todo aquel que vive en la maldición está en la esclavitud del pecado. Pero todo aquel que se arrepiente, todo aquel que vive al cielo, todo aquel que vive a la cruz, el Señor lo ha libertado. ¡Amén! La muerte, Luis, era la maldición que perseguía a todos los que habían pecado. La muerte es la maldición y el resultado del pecado. Pero usted me dirá, Juan, pero yo he visto a gente santa que ha muerto, sí, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay algo, hermano mío, que usted tiene, que yo tengo. Tenemos la semilla del Evangelio. Es una semilla que es muy pequeña, Luis, que no se ve apenas, pero cuando entra en el corazón del hombre, empieza a echar raíces, empieza a crecer y no sabes cómo. Lo que antes hacía, ahora lo aborrece. Lo que antes amaba, ahora lo odia. Y ya no quiere vivir como vivía antes. Y empiezas a vivir en santidad. Ya no quiere vivir. Las juntas que tenía antes ya no te gustan. Las conversaciones que tenía antes ya no te agradan. Ahora solamente quiere vivir en comunión. Y empieza la semilla a crecer. Y empieza el evangelio a desarrollarse. Aparentemente no ha pasado nada. Sigues envejeciendo, sigues teniendo enfermedades, pero te vas con una promesa, mi alma a Dios. Te vas con la promesa de que aquel que esté muerto, pero mira él, ciertamente vivirá.
decirle al hombre que es pecador. La función de la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, dice San Pablo, si la ley no me dijese que yo no tenía que robar, no tendría conocimiento, robaría y la ley no me acusaba. Pero por cuanto la ley me dice que eso es pecado, ahora estoy esclavo a la ley. No la puedo cumplir porque había 613 mandamientos en la ley. La ley no solamente son los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, no. La ley son 613 que había que cumplir a pie juntilla. Y si cumplía 612, pero en el 613 errabas en el blanco, mi alma alaba a Dios, era no te servía de nada, porque eso es la ley. El pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado es porque infringe la ley. Pero ahora hay una ley nueva, hay una ley diferente. Ya no estamos bajo la esclavitud de la ley, pero nosotros no estamos sin ley, porque habrá gente que diga, vale, ya me han quitado la maldición de la ley, ahora vivo como yo quiera. No puedes vivir como tú quieras, no puedo vivir como yo quiera. Hay una ley superior. Hay una ley que San Pablo dice, hay una ley en mis miembros, mi alma alaba a Dios, que la ley antigua me conducía al pecado y la carne se gozaba en el pecado. Dice, pero ahora hay una ley en mí que me impulsa a hacer el bien. Lo que antes yo amaba, ahora lo aborrezco, pero todavía me quita la carne. Pero hay una ley nueva, una ley de la santidad. Y por eso dice San Pablo, que aunque la carne siga haciendo las cosas que antes no quería, pero yo sé todavía que tengo un porvenir mejor, que tengo un futuro mejor, porque hay una ley, y esta ley es la ley de Cristo, la ley de la santidad, la ley de la rectitud. Y algo alaba a Dios. Te voy a decir algo, no digas que eres débil, porque la debilidad está en la carne y estamos sujetos a la ley del pecado, pero ahora ¿quieres el Espíritu vivificante? ¿Cuántos de aquí son templos del Espíritu Santo? A ver, levanta tu mano. Grita potente, aleluya. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la función es santificarte cada día. El Espíritu Santo es hacerte una copia semejante a como vivía Jesús en esta tierra. Te voy a adelantar un detalle. ¿Sabes qué dice San Juan? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Valentín, ¿sabes que Jesús en la eternidad no tenía nombre? No. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dime cuál es tu nombre, para que yo vaya a Egipto y le diga cuál es. Y le dice el Señor, yo soy el que soy. Jesús en la eternidad no tenía nombre. El nombre fue ganado en esta tierra. Por eso dice San Pablo, mirad para abajo, y a Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual la iglesia de Linares puede ser salvo. Esa es la garantía que tienes ahora. La garantía es de la debilidad de este, pero me aferro a la gracia, a la misericordia de Dios. Y le digo, no puedo, pero tú me llenas, no alcanzo, pero tú me das fuerza. Así que no digas que eres débil, no digas que el pecado te vence. No, hay una sangre, hay una victoria. Aférrate a la gracia, aférrate a la santidad para caminar en esta vida como Dios quiere. Tengo que ir un poco rápido, si no, no me llega. Y voy a cerrar aquí. Todo. Estamos bajo la esclavitud del temor. Todo bajo la esclavitud del temor. ¿Cuál es el temor más grande del hombre? Te pregunto, ¿cuál es el temor más grande del hombre? El temor más grande del hombre es la muerte. ¿Sí o no? Te podrás quitar tu casa, pero si tienes vida puedes alcanzar otra. Podrás perder todo el dinero que tengas, pero si eres joven y puedes trabajar, podrás tener más dinero. El temor más grande del ser humano es la muerte. Porque cuando llega la muerte no tiene distinción ninguna. Ataca a jóvenes, ataca a gente anciana, ataca a niños. No tiene
piedad de nadie. Pero ahora sucede algo. Sucede que el rey David ve esto en perspectiva. El rey David no lo conocía, pero tenía el discernimiento espiritual. Dice la Biblia, en 3 minutos y termino, que el rey David, Natán, segunda de Samuel, capítulo 12, le profetiza: viva Dios, que todavía queda gente anciana, que no le debe a denunciar el pecado. Le dice Dios a Natán: corre y ve a David y dile lo que ha hecho. Cuéntale la palabra de la oveja y dile cómo se ha comportado. Señor, voy que es el rey, que es el ungido, que como vaya allí, que mira lo que ha hecho, que yo lo sé, que tú me lo has revelado, mira lo que ha hecho con mi vida, mira lo que ha hecho, me quita del medio, ve. Y coge Natán y se acerca a la puerta del rey. Y ahora, cuando habla con el rey, dice David: ahora entiendo. ¿Pero qué se entiende? Si unos capítulos antes te se ha muerto el niño y mientras que estaba en vida te ponías de ayuno, te ponías de oración, no comías, pero que una vez que el niño ha muerto, ahora te lavas la cara. No te entiendo yo ni te entienden los siervos que te dicen: Señor, cuando el niño vivía, no comía, cuando el niño vivía, no dormía, y ahora que el niño ha muerto, no te pones de duelo, no llora. Y le dice: no, aquí recibe la revelación, aquí recibe la revelación futura. Le dice: no, porque él se va a un lugar donde él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a él. Está hablando de la resurrección futura. Pero ahora se queda David mirando, y yo miro a David y digo: David, no hay quien te aguante. Él es capaz de soportar la muerte de un niño. Él es capaz de soportar que Absalón te mate a otro hijo. Él es capaz de recibir la afrenta de que un niño tuyo te se levante y quieran matarte. Él es capaz de recibir la afrenta de Saúl, tu suegro, que te quiere quitar. No hay quien te mire, pero ¿sabes lo que dice? Dice: todo eso lo he pasado, todo eso lo he sufrido, pero entonces ¿qué es lo que te falta ahí? Lo que te falta, que me tira un año sin recibir la comunión con Dios, que me tira un año sin conocerlo, que me tira un año sin poder recibirlo. Y adelante al Salmo 51 y le dice: Señor, no me quites el gozo de la salvación. Este es el temor ha sido quitado, porque ahora que no tengas casa, aunque no tengas dinero, aunque tengas enfermedad, tienes el gozo de que cuando Dios venga te va a llevar. Tienes el gozo de la salvación, que no te la quita nadie. Tienes el gozo de la victoria, que es lo más precioso que tenemos. Amén. Que nadie te robe, que la serpiente no te meta temor, que no te vuelva otra vez a la esclavitud del pecado. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Hemos sido libertados de la esclavitud a la ley. Hemos sido libertados de la esclavitud al temor. Y ahora, en Cristo, somos libres. Y cierro el mensaje. Como dice San Pablo en el capítulo 6. Mira. Dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios. Pablo desarrolla en el capítulo 2 que todos están condenados, gentiles, judíos, todo el mundo. En el capítulo 3, la justificación por la fe, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Y cuando desarrolla todo, dice: ahora habéis sido libertados. Iglesia de Linares, no tenéis que estar bajo la esclavitud del pecado, no tenéis que estar bajo la esclavitud del temor, ni tampoco de la ley, porque hemos sido libertados con una sangre que extingue el pecado, que extingue la ley y la salvación. Aplauda al fuerte. Yo quiero vivir en la libertad con la cual el Señor me ha hecho libre. Así que otro día seguiremos hablando de la mente carnal y la mente espiritual según San Pablo. Pero ahora vamos a entonar una alabanza y vamos a pasar el servicio de las ofrendas.
Llevo mi espada.